Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Monse, y me sumo, por supuesto, a los agradecimientos a Solti, que nos permite tener este espacio. Sin más dilación, vamos a empezar el taller hablando de cáncer de mama luminal. Vamos a primero revisar unos conceptos básicos, pero es para tenerlos un poco presentes de cara a poder ir entendiendo y encajando las novedades que vamos a comentar después de los congresos. Y finalizaremos con una diapositiva a modo de conclusiones. De las cifras del cáncer en España en 2024, que las presenta SEOM cada año, la Sociedad Española de Oncología Médica, vemos que la supervivencia en cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años, también en el cáncer de mama. Y sin embargo, la incidencia de esta enfermedad es muy importante. Cada año, más de 35.000 mujeres se diagnostican de un cáncer de mama. De ellas, el subtipo de carcinoma de mama luminal, es decir, como explicaba Monse, que expresa receptores hormonales y que no sobreexpresa la proteína ER2, serán entre el 60 y el 70% de las pacientes. Los tratamientos en cáncer de mama sabemos que dependen del subtipo biológico. Tenemos un tratamiento que es más transversal, que sería la quimioterapia, y ahora los nuevos ADCs que se utilizan en todos los subtipos, y en concreto en carcinoma de mama luminal contamos también con la terapia hormonal y en los últimos años con la terapia dirigida, de la que hablaremos a lo largo de esta sesión. Escenarios de tratamiento en cáncer y en concreto en cáncer de mama. Hablamos de enfermedad precoz, cuando la enfermedad está localizada en la mama y en los ganglios locorregionales. Aquí hablaríamos de tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía y adyuvante después de la cirugía. Y aquí el objetivo del tratamiento es erradicar, curar la enfermedad y que haya menos recaídas, que menos pacientes presenten una recidiva de la enfermedad a lo largo del tiempo. En enfermedad avanzada, cuando la enfermedad está diseminada a otros órganos, hay metástasis, hablamos de líneas de tratamiento. Iniciamos una primera línea con un tratamiento, cuando en el TAC se observa una progresión de enfermedad, pasaríamos a una segunda línea y así sucesivamente. El objetivo de los tratamientos es controlar la enfermedad, ganar tiempo y sobre todo calidad de vida. En concreto, en el subtipo de carcinoma luminal, tiene la peculiaridad de que aunque el riesgo de recaída es mayor en los primeros años tras el diagnóstico, habrá pacientes que presenten una recidiva de la enfermedad más a largo plazo, más allá de los 5 años, de los 10 años, incluso de los 15 años. Bien, vías moleculares en cáncer de mama luminal. Esto para los que tengáis un poco más de curiosidad sobre la biología molecular, y está bien tener un poquito un concepto simplemente para entender por qué es el desarrollo de los fármacos, cuál es el sentido o el racional de combinar algunos de ellos. Bueno, las células tumorales en cáncer de mama luminal se nutren de los estrógenos, de las hormonas femeninas. Utilizan nuestros estrógenos para activar mecanismos de supervivencia, de proliferación celular, de forma que las células tumorales se replican y crecen de forma descontrolada. Los inhibidores de aromatasa, los clásicos anastrozol, letrozol, exemestano, disminuyen la producción de estrógenos a nivel periférico. El tamoxifeno se une al receptor compitiendo con los estrógenos, de alguna forma inactivándolo, impidiendo que vaya al núcleo a realizar su tarea de proliferación. A nivel del núcleo tenemos las ciclinas, que son moléculas fundamentales para el desarrollo del ciclo celular, inhibiéndolas con fármacos como palbociclib, ribociclib, abemaciclib. Se paraliza el ciclo celular y se evitan procesos como la mitosis, que es cuando la célula se divide en dos células hija. Fulvestrant y los nuevos SER, que son los degradadores selectivos del receptor de estrógenos, lo que hacen es esto: disminuir el número de receptores de estrógenos y con esto disminuyen su actividad. Y luego está la vía de PI3K, AKT y mTOR, que activa la proliferación celular y además decimos, ¿no?, que tiene un crosstalk, una comunicación con la vía hormonal. Y a día de hoy disponemos de fármacos que producen inhibición de algunas proteínas en diferentes puntos de esta vía. Inhibidores de PI3K, como el alpelisib, inhibidores de AKT, como puede ser capivasertib o ipavasertib, y los más clásicos, inhibidores de mTOR, como puede ser el everolimus. Bien. Centrándonos ya en las novedades que ha habido este año en los congresos más importantes, el americano, ASCO, y el europeo, ESMO. En cáncer de mama luminal vamos a ver en dos escenarios, como decíamos. En enfermedad precoz hablaremos del beneficio
en adyuvancia de añadir inhibidores de ciclinas a la hormonoterapia. Vamos a ver el estudio Monarch E y el Natalie. Veremos la actualización del estudio Positive de pacientes que buscan embarazo tras un tratamiento de cáncer de mama. Y hablaremos del estudio Rivolaris, que analiza la neoadyuvancia con terapia hormonal en lugar de quimioterapia. En cuanto a enfermedad avanzada, veremos cómo los beneficios de la incorporación de nuevos biomarcadores y de las terapias dirigidas. Hablaremos principalmente del estudio INAVO 120, veremos también el SERENA 6 y comentaremos los resultados del EVERA y del Victoria 1. Empezamos con enfermedad localizada. El estudio Monarch E incluía a pacientes de riesgo que definían como pacientes que tenían 4 ganglios afectos o más o de 1 a 3 ganglios con otros factores de riesgo clínico, como un tumor grande mayor de 5 centímetros, grado 3, un KI elevado. Las pacientes, tras haber hecho su cirugía y la mayoría de ellas habían recibido quimioterapia, se dividían en 2 grupos. Unas recibían la hormonoterapia estándar y otras recibían, además de esta hormonoterapia habitual, tratamiento con abemaciclib durante 2 años. Se han presentado los datos de seguimiento a 7 años y en el que se ve una disminución del riesgo de muerte en las pacientes que han recibido tratamiento adyuvante, además con el abemaciclib. Se ve que a partir del año 4 hay un 6% más de pacientes en el brazo de abemaciclib que están libres de enfermedad. Y es el primer estudio, en este contexto, en demostrar beneficio en supervivencia global en los últimos 20 años. La toxicidad de estos tratamientos, del tratamiento con abemaciclib lo conocemos, ya lo utilizábamos en enfermedad metastásica, la diarrea, que suele aparecer en los primeros ciclos, la astenia, que también a veces es una toxicidad que nos obliga a parar el tratamiento, y otras toxicidades más analíticas, como puede ser la neutropenia. El estudio Natalie es un estudio análogo, digamos, o algo similar, que la peculiaridad o la característica que tiene es que, además de las pacientes de riesgo que incluía el estudio anterior, incluía también a un grupo de pacientes que no tenían enfermedad ganglionar, pero que tenían otros factores de riesgo añadidos, a tumores grado 3, el KI elevado o riesgo genómico alto por alguna de las plataformas que ya conocemos, como Oncotype, PAM50 o MammaPrint. Estas pacientes, de nuevo, tras cirugía, y la mayoría habían recibido también quimioterapia, recibían una hormonoterapia estándar o la hormonoterapia y añadiendo tratamiento con ribociclib, en este caso, durante 3 años. Lo que se ve es que efectivamente aumenta el beneficio con más años de seguimiento, tras haber finalizado incluso el tratamiento con estos fármacos, ¿no? Un 4,5% más de pacientes están libres de recaída en el brazo que recibían tratamiento con ribociclib. Y este beneficio también se observa en las pacientes que no tenían ganglios afectos, que no estaban estudiadas, digamos, en el estudio del Monarch E, no estaban incluidas. Como toxicidades, también toxicidades analíticas, la neutropenia, la prolongación en el electrocardiograma del QT, y además esto nos preocupa, la interacción de este medicamento con otros fármacos que puede aumentar este riesgo, y sobre todo la toxicidad que más nos impacta en la clínica, que puede ser la toxicidad hepatobiliar. El estudio Rivolaris es un estudio internacional que lidera el grupo SOLTI, cuyo objetivo es ver si hay algunas pacientes de las que pueden tratarse de forma radical curativa sin quimioterapia, sin necesidad de quimioterapia. Para ello, incluyó pacientes, lo que decimos, con carcinoma de mama luminal, que se trataron durante 6 meses, 24 semanas, con ribociclib y letrozol, y después se operaban. Tras esta cirugía, en la pieza quirúrgica, en el tumor, se hacía una plataforma genómica, el PAM50, y lo que se vio es que más de la mitad de las pacientes tenían un riesgo de recurrencia bajo tras haber recibido esta neoadyuvancia con ribociclib y letrozol. Esto es un estudio más preliminar, no vamos a implantarlo ya en la práctica clínica, pero un poco lo que abre la puerta, ¿no?, es a esta posibilidad de que haya pacientes que se puedan tratar simplemente con inhibidor de ciclinas y con hormonoterapia,
eliminando pues, la necesidad de una quimioterapia y todos los efectos adversos que ella conlleva. El estudio POSITIVE, ya conocíamos sus datos, es un estudio en el que pacientes que se diagnostican de cáncer de mama luminal, tras hacer su cirugía, su quimioterapia, inician su tratamiento adyuvante y tras al menos 18 meses de tratamiento adyuvante hormonal, interrumpen este tratamiento buscando un embarazo y una gestación. Esta interrupción se mantiene como máximo durante 2 años y después las pacientes volvían a reiniciar el tratamiento hormonal hasta completarlo según pues su indicación. Lo que se vio es, y se mantiene con un seguimiento más a largo plazo, es que la mayoría de las pacientes lograban un embarazo, que las complicaciones perinatales, las malformaciones fetales en estos embarazos eran bajas, al mismo nivel que la población general, y no parece en este estudio que el hecho de buscar una gestación o de interrumpir la terapia endocrina de esta forma controlada aumente la posibilidad, el riesgo de recidiva de la enfermedad. Se vio que era similar a otras pacientes en otros estudios que no pasaban por este proceso. Y pasando ya a la parte de enfermedad metastásica luminal, quizás el estudio más relevante de este año ha sido el INAVO 120, que incluía pacientes con cáncer de mama metastásico luminal con mutación en PI3K y en progresión a hormonoterapia adyuvante. Este estudio lo que se ve es una ganancia en supervivencia global mediana de 34 meses versus 27 meses en las pacientes que no llevaban tratamiento con inavolisib. El estudio lo que hacía era añadir tratamiento con inavolisib, que es un inhibidor de PI3K, al tratamiento de primera línea estándar, que sería pues, un inhibidor de ciclinas, en este caso palbociclib con fulvestrant. Pues bien, a las pacientes que recibían esta triple terapia, su supervivencia aumentaba, 34 meses versus 27, aumentaba la tasa de respuestas de enfermedad, el 62% de las pacientes, y aumentaba el tiempo que tardaban las pacientes en recibir su primera quimioterapia, 35 meses. Los datos de seguridad, efectos adversos que manejamos razonablemente bien en la consulta, especialmente hiperglucemia, mucositis y ojo seco. Y igual, aunque puede que estos datos numéricos no parezcan pues, demasiado importantes, ¿no? Porque hablamos de mediana de supervivencia de 34 meses en pacientes con enfermedad luminal, la realidad es que estas pacientes que progresan durante un tratamiento hormonal adyuvante y que además tienen una mutación en PI3K son pacientes de mal pronóstico porque su enfermedad es más agresiva y el hecho de tener esta terapia que aumenta la supervivencia global pues es un avance, yo considero que bastante importante. El SERENA-6 es un estudio totalmente diferente, también es preliminar, pero a mí me parece muy interesante desde el punto de vista científico porque creo que abre un poco la puerta a un posible cambio de paradigma en las estrategias terapéuticas y en cómo seguimos a las pacientes y a la enfermedad. Bien, el SERENA-6 incluyó pacientes con cáncer de mama luminal avanzado que iniciaban una primera línea estándar con inhibidor de ciclinas e inhibidor de aromatasa. Lo habitual es que hagamos seguimiento con TAC y que cuando haya una progresión radiológica cambiemos este tratamiento. En el SERENA-6 lo que hacían era sacar analíticas de sangre de las pacientes cada 2 o 3 meses y ahí hacer análisis de ctDNA, que es el DNA que liberan las células tumorales. En este ctDNA analizaban la mutación de ESR1, que sabemos que esta mutación, cuando aparece, implica una resistencia al tratamiento hormonal con inhibidores de aromatasa. Bien, lo que hacía este estudio era hacer esta extracción de sangre y en cuanto aparecía esta mutación en el ctDNA, sin que la enfermedad estuviera en progresión en el TAC, pues randomizaban a las pacientes, las dividían. Algunas de ellas seguían con el tratamiento estándar hasta que la progresión aparecía en el TAC y otras se hacía un cambio precoz de tratamiento y cambiaban el inhibidor de aromatasa por el camizestrant, que es un nuevo SER que sabemos que son activos cuando aparece esta mutación. Y lo que se vio es que estas pacientes que realizaban un cambio precoz de tratamiento sin esperar a la progresión en TAC tenían una mayor supervivencia libre de progresión con este cambio de tratamiento
previo a la progresión en TAC. Como digo, esto no va a ser algo que implementemos a día de hoy de forma inmediata en la clínica, pero creo que va a cambiar un poco cómo nos planteemos la investigación para el futuro. Y en segunda línea, ¿qué tenemos en las pacientes que presentan una progresión de enfermedad a inhibidor de ciclinas y la hormonoterapia? Pues combinaciones de estos nuevos SER con terapias dirigidas, bien inhibidores de ciclinas e inhibidores de la vía PI3K, AKT y mTOR. Este año se han presentado 2 estudios, el EVERA, que combina giredestrant y everolimus frente a everolimus con una hormona estándar, y lo que vemos son supervivencias libre de progresión entre 8 y 10 meses. El Victoria 1, que tenía 3 barazos de tratamiento, fulvestrant en monoterapia, fulvestrant combinado con gedatolisib y fulvestrant combinado con gedatolisib, un inhibidor de PI3K, y manteniendo el inhibidor de ciclinas. Y ahí lo que vemos es que con la triple terapia, pues de nuevo, alcanzamos PFS en torno a los 9 meses. De nuevo, estas cifras pueden parecer modestas, pero realmente lo que estamos ganando es una línea más de tratamiento y que además retrasa el inicio del tratamiento con quimioterapia en este escenario de cáncer avanzado, que sabemos que puede tener pues, implicaciones un poco más negativas en cuanto a la calidad de vida de las pacientes. Y ya para finalizar, un poco para mí, ¿no? Lo que emana de estas presentaciones y de estos congresos es que, bueno, con la implicación, bueno, que vamos camino a la medicina de precisión. Esto se logra con la implicación en investigación por parte de todos, por supuesto, de las pacientes, también del personal sanitario, del sistema, de otros profesionales. Con ello aumenta el conocimiento en biología molecular, se desarrollan nuevas terapias que finalmente revierten en beneficio en supervivencia de las personas. En enfermedad precoz, el desarrollo de biomarcadores nos va a permitir estratificar mejor el riesgo de las pacientes y con esto escalar o desescalar tratamientos de forma más individualizada. En cáncer de mama luminal avanzado, fármacos dirigidos a diferentes dianas moleculares combinados con la hormonoterapia aumentan la eficacia de los tratamientos, y la biopsia líquida, que es algo que ya estamos utilizando, pero que la utilizaremos más en el futuro, como la determinación de ctDNA en sangre, son técnicas poco invasivas que nos proporcionan información en tiempo real sobre la evolución tumoral. Y hasta aquí era lo que os quería contar. Muchas gracias de nuevo a todos.